Muy buen día a todos. Bueno, pues vamos a seguir con la clase de retina. Lo que vamos a hablar es del ciclo visual, que también es conocido como blanqueamiento visual. Aquí pueden extrapolarse los mismos principios bioquímicos de la rodopsina a los conos, excepto por dos factores. El primero, por la longitud de onda incidente. Recordemos que hay diferente longitud de onda para los diferentes colores en los conos. Y el otro es la velocidad de regeneración de su fotopigmento. Entonces, cuando la porción vitamínica tiene la disposición 11 cisretinal, se dice que es acodada, es decir, que tiene como forma de codo, y permanece unido a la escotopsina, constituyendo una molécula de rodopsina. Esta actúa como cromóforo. Entonces, la rodopsina está compuesta por una parte vitamínica, que es el 11 cisretinal, y una parte proteica, que es la escotopsina. Ahora, cuando un fotón es absorbido por la rodopsina, se produce fotoactivación de los electrones en los enlaces insaturados del retinal. Es decir, se produce un cambio en su estructura tridimensional ahora a la forma todo transretinal. Esta es estriada. Bueno, ¿qué significa todo lo anterior? Para poder entenderlo vamos a ir siguiendo el esquema. Entonces, en la parte superior tenemos a la rodopsina. Llega energía luminosa o llegan fotones de luz y entonces la opsina se separa porque ocurre una fotoactivación de los electrones. ¿Y qué nos queda? Todo transretinal. Entonces entra NADH, sale NAD y aquí interviene una enzima que se conoce como retinal reductasa y nos da como resultado un todo transretinol, gracias a otra enzima que se llama retinol isomerasa, que ya no se alcanza a ver, nos da como resultado ahora el 11-cis-retinol. Después entra otra enzima, si se dan cuenta ya estamos subiendo en el ciclo, que se llama retinal reductasa. Claro, para esto entra NAD y sale NADH. Y bueno, nos da como resultado 11-cis-retinal. Si se dieron cuenta, regresamos otra vez a 11-cis-retinal. Entonces, ¿qué pasa? Se pega la opsina y otra vez volvemos a tener lo que es la rodopsina. Bueno, ese fue todo el ciclo visual completo. Ahora vamos a ver cómo es que se descompone la rodopsina. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues como la orientación 3D de los sitios de reacción del todo transretinal, el nuevo que se va a formar, ya no se ajusta a los sitios de reacción de la escotopsina, entonces comienzan a separarse. El producto inmediato, el primero, es la vatorrodopsina. Esto pasa en un nanosegundo. Es una combinación parcialmente disociada del todo transretinal y la escotopsina. Todavía no se separan como tal. El siguiente producto es la lumirodopsina, posteriormente metarodopsina 1 y después metarodopsina 2. Este es el compuesto previo a la separación total del retinal y la opsina. Parece ser el compuesto que provoca, por medio de complejos enzimáticos, cambios eléctricos en los segmentos externos, es decir, el potencial de membrana. Entonces tenemos el todo transretinal. Y lo que sigue del esquema es precisamente la continuación de lo que es el ciclo visual que ya vimos. Esto está presentado en la primera parte del video, es parte del ciclo visual. Sin embargo, vamos a puntualizarlo, y es que cómo se regenera la rodopsina. Bueno, se lleva a cabo en dos etapas, que es la conversión. La primera es la conversión del todo transretinal a 11-cis-retinal. Este proceso es catalizado por una enzima conocida como retinol isomerasa. Y bueno, se lleva a cabo en condiciones de oscuridad. Bien, en la segunda etapa, una vez formado el 11-cis-retinal, se une a la escotopsina, la cual permanecerá estable hasta que otra vez un fotón de luz sea absorbido por el retinal y volvamos a comenzar el ciclo. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que ocurre en condiciones de oscuridad. Aquí las altas concentraciones de GMP cíclico mantienen abiertos los canales de sodio en los fotorreceptores. Entonces el sodio entra a la célula y se dice que los fotorreceptores están parcialmente despolarizados. Los mismos fotorreceptores liberan en forma permanente glutamato en su sinapsis con las bipolares, claro, sin llegar al umbral. Y el equilibrio celular
es restituido por la acción de una sodio-potasio ATPasa. ¿Qué es lo que sucede en condiciones fotópticas? Bueno, pues disminuye la concentración de GMP cíclico en el interior del fotorreceptor. Entonces aquí empieza la fototransducción. Se cierran los canales de sodio y se produce un exceso en la carga positiva en el exterior de la célula con salida de calcio. Entonces el potencial de membrana interno rebasa los menos 70 milivolts y esto es igual a una hiperpolarización. Entonces disminuye la liberación de glutamato para que se pueda dar el impulso a la bipolar. La célula recupera la concentración de iones en reposo gracias a una sodio-potasio ATPasa. Algo muy importante y pregunta de examen es que solo en los fotorreceptores se produce hiperpolarización para el transporte de impulso. ¿Qué es la fototransducción? Bueno, pues es el resultado de la cascada enzimática en los fotorreceptores por la absorción de luz, que finalmente nos va a producir un cambio en el potencial de membrana. Fíjense que estos cambios transmiten por el cuerpo sináptico la señal hacia las bipolares y estas a su vez hacia las ganglionares hasta llegar a la corteza cerebral. Bien, ahora vamos a ver las fases de la fototransducción. Entonces aquí las moléculas activadas estimulan a la fosfodiesterasa GMP cíclico, que reduce la concentración de GMP cíclico en el citoplasma. Entonces, ¿cuál es la función? Pregunta de examen. Controla el flujo de iones de sodio al interior de la célula. Recordemos que en condiciones escotópticas el GMP cíclico mantiene abiertos los canales de sodio en el fotorreceptor. Bueno, ¿y qué es la fosfodiesterasa? Es una enzima que reduce la concentración de GMP cíclico en el citoplasma del fotorreceptor. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de la fototransducción? Bueno, este se da en condiciones fotópticas, quiere decir de luz. Entonces, la luz activa a la rodopsina, la cual se pone en contacto con la transducina. Esta transducina fija el GTP, que a su vez activa una fosfodiesterasa, la cual cataliza la conversión de una molécula cerrada del GMP cíclico en 5-GMP, el cual disminuye el GMP cíclico y cierra los canales de sodio. Al resultado se le conoce como hiperpolarización. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la función de la transducina. Esta se fija en el GTP, que es guanosintrifosfato, y activa a la fosfodiesterasa, la cual, disminuye la concentración de GMP cíclico. Bueno, ahora vamos a hablar del procesamiento de la información visual en la retina. En los fotorreceptores, una sola célula corresponde a un punto del mundo exterior que se proyecta en la retina. Entonces, se forman tres imágenes. La primera imagen está formada por la acción de la luz sobre los fotorreceptores. La segunda imagen en los bipolares, con la señal alterada por las células horizontales. La tercera imagen se forma en las células ganglionares con la señal alterada por las células amácrinas. El glutamato liberado durante la oscuridad produce uno de los siguientes tipos de respuesta en la sinapsis con las bipolares. El primero es PEPS, que es potencial excitatorio posináptico, y el segundo es PIPS, que es potencial inhibitorio posináptico. Vamos a ver lo que es PEPS. Entonces quedamos que era potencial excitatorio posináptico. El 50% de las células bipolares responde al glutamato con PEPS. Esto quiere decir que estas células se activan con la oscuridad y permanecen inhibidas durante la iluminación. Por otro lado está el PIPS, el potencial inhibitorio posináptico. Aquí el otro 50% de las células bipolares responde al glutamato con PIPS. Esto quiere decir que estas células se activan con la iluminación o con la luz y permanecen inhibidas durante la oscuridad. En la oscuridad, el glutamato produce distintas respuestas en los tipos de células bipolares. En las de centro off, ¿qué pasa? Abre los canales. Entonces, el sodio entra y existe una despolarización. En las de centro on, cierra los canales, entonces el sodio no entra y por lo tanto existe una hiperpolarización. La liberación de glutamato
por los conos en la oscuridad produce lo siguiente. Las células bipolares de centro off se despolarizan o excitan, mientras que las células bipolares de centro on se hiperpolarizan o inhiben. Entonces, centro off se excitan y centro on se inhiben. Durante la luz prolongada, en cambio, las células bipolares de centro off se hiperpolarizan o inhiben, mientras que las células bipolares de centro on se despolarizan o excitan. Les recomiendo que repitan el video desde la parte donde dice de la oscuridad para que comparen en condiciones de luz y en condiciones de oscuridad. En las células bipolares encontramos dos tipos de células, una bipolar on-center y otra bipolar off-center. Desde cada una de estas, la información llega a una célula ganglionar, la cual mantendrá las características de la bipolar correspondiente. Bueno, y es importante saber que cada tipo de célula bipolar conecta con un tipo de célula ganglionar. Es decir, las de on-center conectan con las de on-center y las de off-center conectan con las de off-center. Para un punto determinado del espacio habrá una ganglionar on-center y otra off-center. Las células por acción de las amácrinas se inhiben mutuamente. Las células ganglionares, pregunta de examen, son las únicas células de la retina que transmiten la señal visual por medio de potenciales de acción. El resto de las neuronas dan como respuesta potenciales graduados locales. Bien, ahora el sistema encendido-apagado. Este incluye a células ganglionares y bipolares. Estas células nunca están inactivas, su actividad está modulada por los impulsos de interneuronas retinianas. Las células ganglionares contienen campos receptores. ¿Qué es un campo receptor? Bueno, es el área de la retina que esta célula controla. Es la zona del entorno que al proyectarse sobre una zona concreta de la retina y estimularla, influye sobre la frecuencia de las descargas de dicha célula. Es decir, a uno de los dos, aumentándola, es decir, on, o disminuyéndola, en off. ¿Cuáles son las características de los campos receptores? Bueno, uno es que es circular. Dos, está dividido en dos zonas. Uno es la parte del centro del campo receptor, que es circular, y la otra es la parte periférica. Otra característica es que, presentan una respuesta cuando la iluminación es diferente con respecto al centro y a la periferia. En la fobia, los campos receptores son pequeños, su centro no abarca más de unos minutos de arco, mientras que en la retina periférica los campos son más extensos, con centros de 3 a 5 grados aproximadamente. Continuamos hablando de los campos receptores. Entonces, en las células ganglionares de centro on, la respuesta es óptima cuando el centro recibe una iluminación diferente a la periferia. Entonces, aquí dos principios. Entonces, se excita cuando la luz cae en el centro, mientras que se inhibe cuando la luz cae en la periferia. Se enciende en el centro, por lo que aumenta el grado de descarga que tenía en reposo cuando se ilumina el centro. Esto significa que aumenta el potencial de acción. Por otro lado, tenemos a las células ganglionares de centro off. Aquí también la respuesta es óptima cuando el centro recibe una iluminación diferente a la periferia, pero a diferencia de las ganglionares de centro on, estas se excitan cuando la luz cae en la periferia y se inhiben cuando la luz cae en el centro. O sea, se apagan en el centro, por lo que disminuye el grado de energía que tenían en reposo cuando se ilumina el centro. Esto quiere decir que disminuye el potencial de acción. Debido a su estructura centro-periferia de sus campos receptores, las células ganglionares responden poco a la iluminación uniforme. Estas más que nada están especializadas en detectar contrastes, más que la intensidad absoluta. Ahora vamos a hablar de la inhibición lateral de las células ganglionares. Esta es una forma de inhibición en la cual la activación de una unidad neural particular conlleva la inhibición de las unidades cercanas. Un ejemplo es la inhibición de la respuesta a la iluminación central
por un aumento a la iluminación ambiental. ¿Esto qué significa? Cuando salimos al sol y entramos a un lugar un poco más oscuro, ¿qué pasa? Alcanzamos a ver manchas negras que nos impiden ver bien, sobre todo en el centro, o cuando tratamos de ver la cara de las personas. Otro ejemplo de esto son las bandas de match. Gracias a esto hay interpretación al contraste. La información visual se transfiere de los conos a las células ganglionares a través de dos tipos de vías en la retina. Uno es la vía directa o vertical y el otro es la vía lateral. En la vía vertical llega el estímulo, este pasa al cono, directamente a la bipolar y posteriormente a la ganglionar. Bueno, en la vía lateral, una disculpa, ahí debe decir lateral, no horizontal. Bueno, en la vía lateral el estímulo pasa a los conos, posteriormente intervienen células horizontales que pasan a las bipolares y aquí intervienen células amácrinas, quienes, bueno, ya después llega la información a las ganglionares. El siguiente tema que vamos a ver es la adaptación a la oscuridad. Bueno, según la teoría de la duplicidad, nuestros fotorreceptores, los conos y los bastones, tienen funciones diferentes y trabajan con distintas intensidades de luz. Entonces, los conos con intensidad de luz alta y los bastones con intensidad de luz muy baja. Esto es fácilmente demostrado mediante estudios de adaptación a la oscuridad. El procedimiento más usual de estos estudios consiste en adaptar al observador a una luz muy intensa durante varios minutos para llevarlo seguidamente a una oscuridad total, donde se le presentan estímulos de pequeñas manchas de luz de intensidad ascendente hasta que el paciente es capaz de percibirlas. Entonces, de esta manera conocemos la intensidad mínima de luz que el observador puede discriminar a medida que transcurre el tiempo. Esta intensidad mínima recibe el nombre de umbral. Bueno, pues esto fue la clase de retina, la parte que nos faltaba. Espero que haya quedado todo claro. Si no, pueden escribir sus comentarios en la parte de abajo. Cualquier duda, de verdad ya saben, o si no, por correo. Muchas gracias por su atención. Pero ni siquiera está el pleito pues en el video, profe. No, solamente unos segundos por la presentación, entonces empezamos con ahora. No, usted que no. Primero es la vía vertical. Por eso. Pero iba a poner un stop. No, iba a poner un stop. Ay, qué bacán. Te le fuiste, ven. Ya, ahora sí. Ya me equivoqué otra vez. Viste, a veces